Hola mis hermanos, que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con todos ustedes, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Aquí en este lugar, amados hermanos, dándole gracias al Señor y también meditando en la palabra y meditando también este año que ya se va, amados hermanos, y meditando todo lo que este año pasó, ¿no es cierto? Hubieron muchos terremotos, hubieron inundaciones, el mar se salió, se llevó vidas, casas, hubieron presas que se arrasaron, amados hermanos, aluviones que arrasaron con muchas poblaciones, casas, vidas. O sea, amados hermanos, han sucedido muchas cosas. Y sobre todo, amados hermanos, estas dos guerras que han habido, ¿no es cierto? Estas dos guerras que se han llevado muchas vidas inocentes, muchos niños han muerto también, ¿no es cierto? Familias completas, amados hermanos, arrasadas por estas guerras. Y también familias que han sufrido y siguen sufriendo su pérdida, ¿no es cierto? Su familiar, sus hijos. Y uno va meditando, amados hermanos, por intermedio de la palabra de Dios, y uno lo único que le pide al Señor misericordia para todas esas personas, ¿no es cierto? Y también uno se trata de colocar, tal vez, amados hermanos, tal vez, a lo mejor algún día a nosotros nos va a pasar todo eso, lo que ellos han sufrido, ¿me entiende? Tal vez, no sé, mis amados hermanos, quiero que se viene para este año, solamente Dios lo sabe. Lo único que sé o que sabemos nosotros es que se cumple la palabra de Dios, ¿me entiende? No es que Dios haya querido que todo esto sucediera. No, amados hermanos. Sino que el Señor sabía que todas estas cosas iban a suceder por la porfía del hombre. ¿Me entienden? Por la porfía, por la desobediencia del hombre. Por la avaricia, por la codicia, por las leyes injustas. Y por muchas cosas, amados hermanos, que el hombre quiere obtener para solo deleitarse, ¿me entiende? Para solo hacerse rico o ser más que el otro, ¿no es cierto? Pero hemos visto que han sufrido mucho, amados hermanos, niños en Israel, en Palestina, ya niños sufriendo por esta guerra, niños muertos. Y también vimos, amados hermanos, donde hubo también un terremoto tremendo, si no me equivoco, con Turquía, en donde también se movió fuerte esa tierra, ¿me entiende? Se movió fuerte esa tierra y sacudió todo y se cayó casi todo. Todos los edificios casi se cayeron, o sea, ¿me entiende? O sea, no quedó casi nada, amados hermanos, en pie. Pero vimos también, amados hermanos, la misericordia de Dios, ¿me entiende? Con los niños que sobrevivieron a ese gran terremoto, que fue grado casi 8 en Turquía, ¿me entiende? Y vemos la mano de Dios, su misericordia, los milagros que el Señor hizo en esa tierra, donde fueron muchos niños, amados hermanos, muchos niños fueron ubicados entre medio de los escombros con vida. Y eso fue hermoso, ¿no es cierto? Verlo, ¿me entiende? Pero increíble que en la mano del hombre, amados hermanos, no vemos esas cosas. Cuando el hombre destruye, cuando el hombre hace guerra, ¿me entiende? Se ve muy poco eso. mis amados hermanos, más se ve muerte tras muerte.
¿Me entiende? Pero bueno, hemos visto muchas cosas, han sucedido muchas cosas, amados hermanos. Ya este año se va, este año ya quedan 5 días, 7 días para que se vaya y ya luego entra el otro año, y que se haga nomás la voluntad de Dios con ese año que entra, ¿no es cierto? Que se haga la voluntad de Dios y que se siga cumpliendo su palabra. ¿Me entiende? Que se siga cumpliendo su palabra. Y tal vez, mis amados hermanos, hay una fiesta que se viene, ¿no es cierto? Una fiesta que se viene donde muchos se van a deleitar, donde muchos se van a nombrar al Señor en sus fiestas. Y lo más lamentable de todo esto, mis amados hermanos, es que el hombre muchas veces nombra al Señor y no entiende lo que realmente quiere Dios. ¿Me entiende? Lo que realmente quiere Dios, donde Dios se deleita. ¿Me entiende? Eso es lo que el hombre tal vez es lo que más no entiende, mis amados hermanos. Y tal vez ellos van a nombrar a Dios en sus fiestas, en su celebración, ¿me entiende? Y ahí donde está lo lamentable. No es tanto que ellos nombren al Señor, no, sino que ellos no entienden lo que Dios quiere de ellos, en lo que Dios se deleita. Ellos no entienden el deleite de Dios. ¿Me entiende lo que le trato de decir, amados hermanos? Si tal vez no es malo darle algo al Señor, ¿no es cierto? Darle algo al Señor por lo que Él fue en el año, ¿no es cierto? Con uno y muchas cosas. No es malo hacerlo, ¿me entiende? Cantarle una alabanza, hacer un culto hermoso para Dios, para el Señor. Cantarle al Señor, hablar palabra de Dios en ese día. ¿Me entiende? Pero si nosotros vemos por intermedio de la palabra de Dios, amados hermanos, por lo que nosotros hemos aprendido y hemos analizado al pie de las Escrituras, ¿no es cierto? Y nosotros debemos preguntarnos: ¿se deleitará Dios en lo que nosotros creamos o entendamos? ¿Me entiende? O queramos hacer para Él. ¿Se deleita Dios en estas cosas? ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le trato de decir? Si nosotros analizamos por intermedio de las Escrituras, no, mis amados hermanos. No es que sea malo, les vuelvo a decir, para que no me malentienda. No es que sea malo lo que usted haga para el Señor. No, mis amados hermanos. Sino que nosotros lo primero que debemos de entender o anunciar al mundo es que el Señor se deleita, amados hermanos, en la obediencia. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Me entiende? Dios siempre se va a deleitar, amados hermanos, en la obediencia. ¿Qué es lo que yo les trato de decirles? Para que usted me entienda mejor. Mire, yo me acuerdo cuando estaba más chico, tenía unos 10 o 8 años, me acuerdo, ya unos 10, 12 años, me acuerdo, sí. Yo me acuerdo que, bueno, somos 6 hermanos, y yo me acuerdo que cuando mi madre o mi padre se cumplían años, ¿no es cierto? Sobre todo mi madre cumplía años, yo me acuerdo de algo de lo que ella, tal vez a lo mejor ella no se acuerda, pero yo me acuerdo. Pero yo me acuerdo siempre, amados hermanos, que llegábamos todos ahí con su regalito a ella, ¿me entiende? Su regalo. Nosotros queríamos agradar a esta hermosa mujer, ¿no es cierto? Que es mi madre.
Y todos mis hermanos llevaban sus regalitos, llevaban sus cositas y bueno, y tal vez mucho queríamos agradar a nuestra madre, ¿no es cierto? Y llegábamos todos con ese regalito ahí a ella, en su día, en su cumpleaños, o en lo que sea. ¿Me entiende? Pero aquí viene la sabiduría, amados hermanos, de esta hermosa mujer, que es mi madre, donde ella decía, ¿por qué se molestan en estas cosas? Si ustedes entendieran, nos decía ella, si ustedes entendieran lo que yo quiero de ustedes, tal vez me entenderían, ¿no? ¿Me entiende? Y ella terminó con una frase bien bonita y ella dijo, lo que yo quiero de ustedes es que ustedes me obedezcan, ¿me entiende? Nos trató de decir, ¿qué sacan ustedes de darme tantos regalos, de darme beso tras beso, pero no me obedecen? ¿Me entiende lo que les trato de decir? ¿Qué sacan ustedes de darme tantas cosas hermosas? ¿Qué sacan ustedes de hacerme esta fiesta tan hermosa? Pero no me obedecen. No me obedecen. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Y yo le doy gracias a mi viejita hermosa, que es mi madre, ¿no es cierto? Esa sabiduría salió de ella. Y tal vez ha salido de muchas madres o padres. ¿Me entiende? Mis amados hermanos, disculpen. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Si ahora nosotros lo vemos a la luz de la palabra de Dios, amados hermanos, ¿no se deleitará Dios en lo mismo? ¿No es cierto? Claro que sí, claro que sí. Van a haber muchos cultos hermosos para el Señor durante esta semana. Hermosos cultos, hermosas alabanzas. Pero nadie ha entendido, amados hermanos, lo que quiere Dios de nosotros. ¿Me entienden? No es malo. En ningún momento mi madre nos dijo que era malo lo que nosotros hacíamos, no, sino que ella nos dio a entender lo que ella realmente quería de nosotros, es que nosotros obedezcamos, que no la hagamos rabiar, ¿entiende? Es lo que quiere el Señor también de nosotros, ¿me entiende? Tal vez muchos van a llegar con muchas ofrendas a Dios, como también llegaban en los tiempos antiguos, con holocaustos, ofrendas, sacrificios. Pero más Dios no se deleitaba en esas cosas. Las aceptaba. Aceptaba a Dios todas esas cosas. Pero más Dios no se deleitaba. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Porque tal vez ellos, todos, cada fiesta que venía ellos, muchos en los tiempos antiguos hacían cosas para agradar al Señor, pero más lo hacían en su día, en su año, pero más después no obedecían a Dios. ¿Me entiende lo que le trato de decir, amados hermanos? Y es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros obedezcamos su palabra, mis amados hermanos. En eso, téngalo por seguro, amados hermanos, en lo que el Señor se deleita. Tal vez, amados hermanos, todo lo que usted le dé al Señor
el Señor lo único que va a decir, no, yo me deleito en lo que tú hiciste, en lo que tú hiciste para mí en este año. Me obedeciste. Tal vez tienes alabanzas, tal vez tienes muchas cosas hermosas, pero yo me deleito en lo que tú obedeciste este año. Obedeciste en mi palabra. ¿Me entiende lo que le trato de decir, amados hermanos? Y es lo único que quiere Dios. ¿Qué es lo que les trato yo de decir, amados hermanos, con esto? ¿Qué es lo que yo les trato de decir con esto? Lo que busca el Señor en nosotros, ¿me entiende lo que le trato de decir? Lo que busca realmente el Señor en nosotros es a su Hijo, Jesús. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y eso es lo que Él busca en nosotros. Busca a su Hijo, Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Cómo fue Jesucristo en este mundo? Perfecto. Perfecto. ¿No es cierto? Pero es lo que el Señor busca en nosotros. A su Hijo, a Cristo Jesús. Es lo único que el Señor quiere y se agrada. Cuando Él encuentra a su Hijo en nosotros, téngalo por seguro que el Señor se deleita a grado sumo. ¿Por qué? Porque en Jesús hubo obediencia. Obediencia, amados hermanos. Y es lo que los apóstoles hicieron también. ¿Me entienden? Es lo que ellos predicaron a Cristo. Jesús, siempre predicaron a este hermoso varón, a este hermoso Hijo de Dios. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Y es lo que el Señor quiere, amados hermanos. Tengo una palabra hermosa para leerle, para que usted también la lea en su hogar. Está en Primera de Samuel, un profeta, amados hermanos, que también nos aconseja, ¿no es cierto?, con esta hermosa palabra de lo que Dios quiere en nosotros. Mire, esto está en Primera Samuel capítulo 15, verso 22. Dice así: en el santo nombre de Jesús, amén. Dice así, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios? ¿No? ¿Me entiende lo que le trato, lo que trata de darnos Samuel a entender? Se deleita, tal vez, dice Samuel, Jehová en los holocaustos o sacrificios. ¿Me entiende? No se deleita él en esas cosas. No se deleita en esas cosas él. Por eso nosotros debemos de entender, amados hermanos, cuando hacemos algo para Dios, cuando hacemos algo, debemos nosotros entender eso primero, ¿no es cierto? No le estoy diciendo que para que usted no me malentienda, no estoy diciendo que no hagan esas cosas, no, sí, háganla, amados hermanos, pero siempre entendiendo lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Me entiende? Que usted siempre anuncie estas cosas al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda ser edificado y pueda entender el propósito de Dios en nosotros. Le podemos entregar muchas cosas al Señor, pero si no hay obediencia, estamos muertos. Estamos muertos, amados hermanos. ¿Me entiende? Es como una chispa que sale nomás de nosotros cuando no hay obediencia, pero creemos nosotros en nuestra mente que tal vez agradamos al Señor.
¿me entiende? El mundo, ya luego viene una fiesta. Viene una fiesta donde el mundo se va a deleitar, va a nombrar al Señor, pero no es lo malo que ellos nombren al Señor en sus fiestas, no es, sino que ellos no entienden, amados hermanos, que lo más lamentable es que ellos pueden nombrar al Señor, pero lo más malo es que no hacen su voluntad, ¿me entiende? No hacen la voluntad de Dios. ¿Se agradará el Señor de ellos? No, la verdad que no, amados hermanos. El Señor no se agrada, mis amados hermanos, cuando no hay un corazón arrepentido, un corazón que entienda lo que Dios quiere en nosotros, ¿me entiende? Eso es lo que trato de decirles a todos ustedes, que Dios no se deleita, amados hermanos, en otras cosas que nosotros creamos o entendamos, ¿me entiende? Bueno, el mundo va a celebrar, ¿me entiende? Va a celebrar, va a nombrar a Dios, le va a dar gracias al Señor por el año y muchas cosas. Pero nunca entendieron, amados hermanos, el propósito de Dios en ellos, ¿me entiende? Y ahí está lo lamentable. Y por eso muchos, amados hermanos, se van a perder. Muchos se van a perder, como hijos de Dios, como también el mundo, ¿me entiende? Es porque no han entendido el propósito de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? A su Hijo, a Cristo Jesús. Por eso el Señor decía, y un varón le decía, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Me entienden? Es que nosotros teníamos que manifestar al Señor en la obediencia. Es lo que trataba de decirle al Señor a ese varón. Entonces, eso es lo que debemos de entender primeramente, amados hermanos. Y como dice Samuel, ¿no es cierto? Como dice Samuel, sigue diciendo Samuel, ¿no es cierto? Mire, lo leímos nuevamente, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos o sacrificios? ¿Ah? No. Como en que se obedezca a la palabra de Jehová. O sea, lo que está tratando de decir Samuel, amados hermanos, que no se deleita el Señor en los sacrificios, sino que se deleita en la obediencia a su palabra. ¿No ve? Mismo Samuel lo dice. Sino que Jehová se deleita, está diciendo Samuel, sino que Jehová se deleita en la obediencia. ¿Me entiende? Y eso es lo que tiene que estar siempre en nuestras bocas. Para el pueblo de Dios, que el pueblo entienda estas cosas. Que no se vaya para su casa el pueblo de Dios no entendiendo esto. ¿Me entienden? Porque el pueblo de Dios puede celebrar muchas fiestas y muchos años puede celebrar. ¿Entiende lo que le trato de decir? Pero si no se va con esta enseñanza, es muy lamentable, amados hermanos. Porque el varón o el hombre va a entender que el Señor se deleita en lo que el hombre crea nomás hacer, y no lo que el Señor quiere del hombre. ¿Entiende lo que le trato de decir? Entonces eso es lo que busca el Señor de nosotros, mis amados hermanos. Se lo digo nuevamente, no me malentienda, por favor, no me malentienda. Son muy preciosos los cultos, alabanzas al Señor y lo que el hombre o lo que el Hijo de Dios quiere hacerle al Señor. Son hermosas. Uno se deleita también, uno
como hermano, como hijo de Dios, se deleita también haciendo muchas cosas. Pero lo principal, amados hermanos, que debemos entender nosotros es la obediencia. Si todo esto va junto con las obediencias, si todo esto va junto con la obediencia a la palabra de Dios, téngalo por seguro que el Señor se va a deleitar a grado sumo. Téngalo por seguro, amados hermanos. Si todo esto va junto, ¿me entiende? Todo tiene que ir de la mano. ¿Me entiende? Todo esto tiene que ir de la mano para agradar a Dios. Porque dice la palabra, amados hermanos, dice la palabra, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Me entiende? Eso es lo que trata de también hablarnos la palabra. La santidad es solo obediencia. No es que uno tenga una aureola o sea santo una semana y después la otra. No. Sino que la santidad, amados hermanos, llama obediencia. ¿Me entiende? La sana doctrina, amados hermanos, que es la palabra de Dios, la sana doctrina no tiene que ver con lo que usted haga de su ropa, con lo que usted se vista, con lo que usted quiera agradar a Dios, ¿me entiende? Sino que la sana doctrina, amados hermanos, es la palabra de Dios, y que nosotros pongamos esta palabra de Dios, que nosotros obedezcamos la sana doctrina, ¿no es cierto? La palabra de Dios, ¿me entiende? Dice sana, lo sana todo, amados hermanos. La doctrina sana, la palabra de Dios sana, ¿no es cierto? Sana todas estas cosas, mis amados hermanos. Y muchas veces hay que defenderla. Esta palabra, mis amados hermanos, se defiende esta hermosa palabra, ¿no es cierto? Se defiende cuando también hay varones que malentienden la palabra. También se defiende la palabra de Dios. ¿Cómo se puede defender? No se preocupe, porque la palabra de Dios se defiende sola. ¿Me entiende? Al leerla, el Señor nos da entendimiento, ¿no es cierto? Nosotros vamos entendiendo, vamos aprendiendo de esta hermosa palabra. Pero lo que el Señor quiere, amados hermanos, de nosotros podemos también, amados hermanos, sabernos todos los versículos. Podemos ser expertos en lo que es palabra de Dios. Podemos a lo mejor saber, escudriñar, analizar, discernir muchas cosas de lo que está escrito en este hermoso libro. Pero si no hay obediencia, no sirve de nada. ¿Entiende lo que le trato de decir? ¿No es cierto? Yo creo que sí entiende, amados hermanos. Si no hay obediencia, amados hermanos, la verdad las cosas es que estamos muertos. Es la verdad, muertos en vida, como se le puede decir realmente. Podemos hablar de Dios y muchas cosas, y esto es para mí, amados hermanos. No quiero ser injusto con usted. Esto es para mí primeramente. Si yo hablo tanto de esto hermoso, pero no hay obediencia en mí, no sirve de nada lo que yo he hablado, ¿entiende? Es lo que debemos de entender, debemos analizarnos todos, aquí todos entramos. Aquí, amados hermanos, no se salva nadie. Todos tenemos que analizarnos, todos tenemos que hacernos un mea culpa, como se puede decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué se agrada el Señor? Lo leemos, ¿no es cierto? ¿En qué se agrada el Señor entonces? Como en que se obedezca la palabra de Dios, o sea, se obedezca la palabra de Dios. En eso se agrada el Señor. Se obedezca la palabra de Jehová, ¿no ve?
Ciertamente el obedecer es mejor, dice aquí. Miren, ¿no? Ciertamente, dice nuestro hermano Samuel, dice, ciertamente es mejor obedecer. ¿No ve? Es lo mejor, es lo que Dios quiere, realmente, amados hermanos. Es lo que Dios quiere ver, que nosotros manifestemos a su Hijo. Y cuando nosotros manifestamos a Jesucristo, de la única manera que nosotros manifestemos al Señor en nuestras vidas, es solo en la obediencia a la palabra, mis amados hermanos. Solo es en la obediencia a la palabra de Dios. ¿No es? Se obedezca a la palabra de Dios, de Jehová, ¿no es? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿no ve? Y holocausto, ofrenda, o lo que usted quiera, ¿me entiende? Entender. O en estos tiempos es mejor que una alabanza, es mejor que hacerle un culto al Señor. El obedecer la palabra de Dios es mejor que cualquier cosa. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué nos decía mi madre? Si ustedes entendieran y obedecieran, me entenderían. ¿No es cierto? Es lo que nosotros debemos de entender. Excepto primero, ¿no es cierto, hermano? Excepto obedecer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, amados hermanos, ya este año se va, ¿no es cierto? Este año se va. Lamentablemente este año, mis amados hermanos, lamentablemente no ha sido muy bueno. La verdad, las cosas que hemos visto, mucho sufrimiento, muchas cosas, estas guerras que se han llevado vidas inocentes. Ha sido lamentable, amados hermanos. Ha sido lamentable, amados hermanos, ¿no es cierto? Tal vez usted en su hogarcito va a tener tal vez un pancito de Pascua, tal vez va a tener una comida, un asadito, ¿me entiende? Va a tener su juguito, su bebida, y tal vez va a dar gracias a Dios por el año que el Señor ya le dio y le dio una paz tremenda en su hogar, hermoso. Y no es malo hacer estas cosas, amados hermanos. No es malo comerse un asadito, comerse un pan de Pascua, agradecerle al Señor en la mesa, nombrar a este hermoso Rey en su mesa. No es malo, amados hermanos. Pero ¿sabía usted que tal vez muchos no van a tener esas cosas? ¿Entiende? Tal vez muchos no van a tener. Eso es lo que usted va a tener en su hogar. ¿Me entiende? Y ahí donde nosotros también meditamos y le pedimos al Señor en la oración que sea con estas personas que tal vez están sufriendo y nada a ellos les consuela. Esta fiesta a lo mejor para muchos va a pasar desapercibida, o sea, no va a importar nada. ¿Por qué? Porque han perdido familiares, hogares. ¿Me entiende, mis amados hermanos? Entonces nosotros pensamos en esas personas y le oramos al Señor y le pedimos al Señor que le restaure su vida, que le ayude, que le ayude a entender también lo que nosotros entendemos. Y tal vez nosotros algún día pasaremos tal vez angustias. No le voy a decir nada, amados hermanos, sobre este otro año, que le vaya bien, que el Señor le va a ayudar, le va aquí, le va allá. No, amados hermanos, no, mis amados hermanos. Tal vez usted va a sufrir, tal vez vamos a ser perseguidos, tal vez vamos a sufrir este otro año que viene, tal vez vamos a llorar, a gemir, tal vez vamos a reír, pero no les voy a decir
que Dios le va a darle mejor año. No, mis hermanos. Pero esto, mis amados hermanos, es lo que le trato de dar a entender, ¿me entiende? Es lo que yo le trato de dar a entender a ustedes. Es estas cosas, ¿me entiende, amados hermanos? Que ya este año se va, tal vez el que viene va a ser mucho más peor de este. No vienen mejores años, la palabra lo dice. No. Nosotros, amados hermanos, cuando Cristo murió, amados hermanos, nosotros morimos con Él, ¿no es cierto? ¿Es así o no? Debemos entender eso, ¿no es cierto? Nosotros morimos con Él, ¿me entiendes? Y algún día vamos a resucitar también como Él resucitó, ¿me entiende? ¿Me entiende lo que le trato de decir? Es lo que es espiritual, ¿me entiende? Tal vez muchos van a probar la muerte, otros no. Pero bueno, que se haga la voluntad de Dios. Es lo único que les puedo decir. Que se haga la voluntad de Dios para el año que viene. Solamente la voluntad de Dios, y que nosotros crezcamos en esto, en la obediencia a la palabra. Ahí que nosotros crezcamos, construyamos, edifiquemos, no en la arena, sino que en la roca, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nada más. No hay iglesia que represente al Señor, ¿no es cierto? No es que sean malos ellos, no, pero no hay nada que pueda representar. No hay nada, amados hermanos, que nosotros podamos representar. Es como que es como cuando usted pierde un familiar, ¿no es cierto? Pierde un familiar, podrá reemplazar algo material, algo que alguien haga a su familiar. No es cierto. Lo mismo en el Señor. No hay nada que nosotros podamos reemplazar, darle al Señor, sino que lo único que el Señor busca en nosotros es a su Hijo, a Cristo Jesús. Es lo único que el Señor busca en nosotros, que nosotros manifestemos a su Hijo. ¿Y qué lo que era Jesús? Pura obediencia, amados hermanos. Amor, ¿no es cierto? Bueno, mis amados hermanos, es esto lo que yo le quería darle en este momento, ya, esto que es para todos, primero para mí, ¿me entiende? Le doy gracias al Señor que me da a entender esto a mí, y yo se lo puedo dar a entender a ustedes. Somos todos, amados hermanos, uno en Cristo, ¿me entiende? No hay nada, amados hermanos. No hay denominaciones que pueda representar esto, ser uno en Cristo. No hay nada, hermano. ¿Me entiende? Nosotros, de la única manera que representamos al Señor es la obediencia, nada más. Es la única representación que busca el Señor. No busca Él un nombre de una iglesia, no, nada. Si Él viene a buscar, amados hermanos, lo que se había perdido, ¿cierto? Él viene a buscar lo que se había perdido, mis amados hermanos. Entonces, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esto es lo que quería hablarle nomás en este ratito, ¿ya? Luego viene esta fiesta, va a tener a lo mejor su pancito, va a tener su comidita, va a tener su bebida al ladito, y le va a orar al Señor. Hágalo, hermano, hágalo. No es malo hacerlo, no es malo darle gracias al Señor en su mesa. Sabemos nosotros cómo se hace en la vida cristiana, ¿no es cierto? La vida que el Señor nos ha dado a demostrar, ¿no es cierto? Nada más, mis amados hermanos, nada más. Lo único que el Señor sea con usted, que el Señor nos ayude, ¿me entiende? En este otro año, que seamos más obedientes de lo que fuimos. Tal vez el año que tal vez se nos va, ojalá este otro año seamos más obedientes a la palabra de Dios, y más y más. ¿Para qué? Para ser dignos de ser llevados
ser arrebatados en aquel día cuando Él venga, para ser dignos de Dios. ¿Me entiende, mi amados hermanos? Que el Señor les bendiga mucho a todos mis hermanos, a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que el Señor también sea con el mundo, para que el mundo pueda entender estas cosas y puedan ser salvos por intermedio de su palabra, ¿no es cierto? Que puedan ser salvos. Todavía la misericordia de Dios, la gracia está ahí, amados hermanos, para tomarla, ¿no es cierto? Y abrazarla y no soltarla. Que el Señor les bendiga mucho, amados hermanos, a todos, en el santo nombre de Jesucristo. Amén.